¿Qué pasó, mi gente de YouTube? Estamos aquí en un nuevo vídeo donde les traigo la descripción de la evolución industrial catalana, la siderurgia y la minería a lo largo del siglo XIX en España. Comenzaremos hablando de la teoría y luego continuaremos con el esquema. En España, durante el siglo XIX se pretendió impulsar, como en otros países de Europa, el proceso de revolución industrial, con el objetivo de transformar la vieja estructura económica, esencialmente agraria, en otra nueva, basada en el desarrollo de la industria y el comercio. Cataluña fue la única zona donde la industrialización se originó a partir de capitales autóctonos, con predominio de la empresa de tamaño mediano. En el siglo XIX, el sector más dinámico fue el algodonero, que al igual que en Inglaterra, actuó como sector palanca de la industrialización regional. Tenía como limitaciones la escasez del carbón y la debilidad del mercado español. La prosperidad de la industria algodonera catalana se debió fundamentalmente a tres razones. La primera, la posición de ventaja con la que partía, dado el temprano despliegue industrial de Cataluña en el siglo XVIII. La segunda, la iniciativa empresarial de la burguesía catalana, que supo modernizar sus industrias. Y la última, la protección arancelaria, que les permitió, tras la pérdida del mercado colonial americano desde 1824, orientar su producción al mercado nacional, sin la competencia inglesa, así como Cuba y Puerto Rico, cuya independencia a finales de siglo les supuso otro duro golpe. En cuanto al sector lanero, que era el más importante de la industria textil en el antiguo régimen, se vio desplazado por la industria algodonera por su mejor calidad y precio. Por otra parte, la inexistencia en España de buen carbón y de demanda suficiente explica el desarrollo accidentado de la siderurgia, cuya localización fue cambiando a lo largo del siglo, por lo que se pueden distinguir tres etapas. La primera etapa, la andaluza, hasta los años 60, en torno a Málaga, se basaba en la explotación del hierro, y su apogeo se debió gracias a las guerras carlistas que impedían la explotación de la minería del norte. La segunda etapa, la asturiana, entre los años 70 y 80, en torno a las cuencas carboníferas de Mieres y Langreo, pero el carbón de esta zona no era de gran calidad. Y por último, la última etapa, la etapa vizcaína, que inició un crecimiento sostenido sobre todo por la actividad de unas pocas empresas grandes, de las cuales 3 se fusionaron para formar la sociedad Altos Hornos de Vizcaya. La clave del éxito estuvo entre el eje comercial Bilbao-Cardiff, que Cardiff está en Gales. Bilbao exportaba hierro y compraba carbón galés, más caro pero de más calidad y por tanto más rentable que el asturiano. Hay que mencionar también que España era rica en reservas de hierro, plomo, etc. y además gozaba de otra ventaja, la proximidad de los yacimientos a las zonas portuarias. La explotación de la riqueza minera española no alcanzó su pleno apogeo hasta el último cuarto del siglo XIX. Existen varias razones que explican la inactividad minera durante gran parte del siglo. La primera, la falta de capitales y de conocimientos técnicos. La segunda, la inexistencia de una demanda suficiente de estos minerales. Y la tercera, una legislación que ponía demasiados obstáculos a la iniciativa empresarial privada y declaraba las minas propiedad de la corona. Estas circunstancias cambiaron tras la Revolución de 1868. Primero, porque se creó la Ley de Bases sobre Minas de 1868, que simplificaba la adjudicación de concesiones. Segundo, porque habían aumentado considerablemente la demanda internacional de los productos mineros. Tercero, porque se hicieron cargo de la explotación minera, sobre todo compañías extranjeras. España, por tanto, se convirtió en una exportadora de materias primas, que a finales de siglo representaban uno de los capítulos más importantes de la balanza comercial española. Uno de los cambios que caracterizaron a la revolución industrial fue el empleo masivo del carbón como fuente de energía. El consumo del carbón creció desde mediados de siglo, estimulado por la red de ferrocarriles, la navegación a vapor y la industrialización. Sin embargo, España tenía un serio inconveniente con el carbón, ya que el carbón español fue escaso, de mala calidad y caro. Por ello, el consumido en España procedía a partes prácticamente iguales de la importación y de la producción nacional. Por otro lado, la industria química se desarrolló principalmente gracias al sector agrícola, a las papeleras, a la industria del jabón y a la industria textil. Era un sector protegido para evitar las importaciones,
pero dependía del exterior en las patentes y en el capital. También en esta época se desarrolló la industria eléctrica, con pequeñas señales que satisfacían a la demanda local. Otros sectores industriales tuvieron menos importancia. Por último, el proceso de industrialización de nuestro país no se detuvo durante el siglo XIX, pero evolucionó con un ritmo tan lento que España quedó relegada como potencia industrial a uno de los puestos más bajos de Europa. En el fracaso de la Revolución Industrial Española incidieron numerosos factores, tanto heredados como nuevos, entre los que destacan los siguientes. Primero, la escasa capacidad productiva de las manufacturas tradicionales, con la excepción de Cataluña, que abastecía mercados locales de bajo consumo. Segundo, la inexistencia de un mercado nacional, con buenas comunicaciones y unificado. Y tercero, la escasez de capitales españoles, que es una gran parte se dominaron a la compra de tierras desamortizadas y no a la creación de nuevas industrias. El resultado de todo esto fue un desarrollo industrial limitado y con graves deficiencias. Entre ellas, la escasez de capitales nacionales fue la causa de que la moderna industria española se originara con predominio de capital extranjero, salvo en Cataluña, y que la industria se limitó a dos focos periféricos, la industria textil catalana y la siderurgia vasca, pero ambas industrias eran poco competitivas en el exterior, lo que obligaba a seguir una política proteccionista para que pudieran abastecer al menos al mercado interior. Al finalizar el siglo, la base económica del país seguía siendo una agricultura de bajo rendimiento, que empleaba a 2/3 de la población activa. Y a continuación continuaremos con el esquema de la evolución de la industria española en el siglo XIX. Comenzaremos hablando de los objetivos que tenía España en el siglo XIX. España en el siglo XIX quería industrializarse como los demás países europeos, para transformar su economía agraria por una basada en el comercio y la industria. El algodón catalán, sector pionero. Hablamos de que Cataluña como única industrialización originada con capital autóctono, donde predominó la mediana empresa. El sector algodonero actuó de palanca para la industrialización regional, ya que era un sector dinámico como en Inglaterra. Pero este tenía unos problemas, la escasez de carbón y la debilidad del mercado español. Pero también contaba con unas ventajas. La posición ventajosa de partida, ya que empezó en el siglo XVIII, una burguesía emprendedora, ya que los catalanes supieron modernizar la industria, y una protección arancelaria, que permitió centrar la producción al mercado nacional tras, en 1824, perder las colonias americanas, la independencia de Cuba, además de Cuba y Puerto Rico a final de siglo, le supuso un duro golpe. Y por último hablamos del sector lanero, que el sector lanero fue el más importante en el antiguo régimen, pero fue desplazado por el algodonero ya que tenía mayor calidad y menor precio. Tras hablar de la industria textil catalana, comenzaremos a hablar del problema de la siderurgia, que era la inexistencia de buen carbón y de demanda insuficiente. El desarrollo de la siderurgia fue en diferentes sitios durante el siglo, ya que se desarrollaron 3 etapas durante el siglo XIX. La etapa andaluza, en los años anteriores a 1860, en Málaga, su explotación fue de hierro y su ventaja fue que las guerras carlistas impedían la explotación en el norte. La etapa asturiana, entre 1870 y 1880, en las cuencas carboníferas de Mieres y Langreo, el carbón era de baja calidad. Y por último la etapa vizcaína, que su crecimiento fue por la actividad de unas pocas grandes empresas, de las cuales 3 de ellas se fusionaron y crearon los Altos Hornos de Vizcaya, y su éxito fue por el eje comercial Bilbao-Cardiff. Bilbao exportaba hierro y compraba carbón galés, que era más caro, pero de más calidad, por tanto más rentable que el asturiano. Tras hablar de la siderurgia, comenzaremos a hablar de las ventajas de la minería. España era rica en hierro, plomo y diferentes metales. Su ventaja mayor era la proximidad a puertos de los yacimientos. Aquí dice un dibujo que representa los yacimientos, ¿vale? La explotación minera no alcanzó su apogeo hasta finales del siglo XIX, ya que tenía diferentes problemas para su explotación, los cuales eran que no contaba con capitales,
ni conocimientos técnicos, inexistencia de demanda por los minerales y la legislación ponía trabas a las empresas privadas por ser supuestamente las minas propiedad de la corona. Esta situación cambió tras 1868, que fue la revolución, donde la ley de bases sobre minas simplificó la adjudicación de concesiones, aumentó la demanda internacional por minerales y además se hicieron cargo de la explotación compañías extranjeras. España, como exportadora de materias primas, siendo esto lo más importante para la balanza comercial española a finales del siglo. A continuación comenzaremos a hablar de las fuentes de energía, como el carbón. La revolución industrial, caracterizada por el empleo masivo de carbón, el consumo de carbón creció a mitad de siglo por los ferrocarriles, la industria y los barcos de vapor, ya que el uso era como fuente de energía. El problema del carbón español era que era escaso, de mala calidad y caro. Por tanto, España importaba mucho carbón. Luego hablamos de la industria química. Se desarrolló porque el sector agrícola la demandaba, las papeleras, la industria del jabón y la industria textil. Era un sector protegido, pero dependía de patentes y capital exterior. Y por último hablamos de la industria eléctrica, con pequeñas señales que satisfacían la demanda local. Y por último llegamos a la conclusión, donde tenemos que decir que la evolución de industrialización española fue lenta, quedando en puesto bajo en Europa. Después hablamos de los factores del fracaso. La escasa capacidad productiva de las manufacturas tradicionales, menos Cataluña, la inexistencia de mercado nacional, o sea, sin buenas comunicaciones y dividido, y la escasez de capitales españoles, gran parte destinados a tierras desamortizadas y no a la creación de nuevas industrias. Luego hablamos del desarrollo industrial fue limitado con grandes deficiencias y hablamos de las deficiencias. El predominio del capital extranjero, menos Cataluña, por no tener capitales nacionales, ya que se gastaron en tierras desamortizadas. Y la industria limitada a dos focos periféricos, Cataluña, la industria textil y la siderurgia en Vizcaya. Y además estas industrias eran poco competitivas con el exterior, como resultado desarrolló una política proteccionista. Y por último llegamos al fin de siglo. Al final del siglo XIX, la base económica seguía siendo la agricultura, con menos rendimiento y con 2/3 de la población activa.